Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 31 de mayo de 2017 marca un límite histórico a la forma de hacer política partidista en Honduras, luego de que el Congreso Nacional juramentara a los 3 magistrados de la Comisión de Política Limpia ante la demanda popular de legitimidad del dinero que se invierte en campañas políticas a propuesta de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. La comisión tendrá un presupuesto inicial de 30 millones de lempiras, aunque operará con 43 millones de lempiras derivados de la asignación económica que el Estado confiere al Tribunal Supremo Electoral. Este estatuto hace evocar la ruta del financiamiento ilícito que hoy tiene tras las rejas al binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y que ahora amenaza al actual gobernante Jimmy Morales, cuyo partido en el primer caso disolvió el Tribunal Electoral de aquella nación por causa de dicha irregularidad. En marzo de este año, la Maxi presentó al Congreso Nacional la Ley de Fiscalización de Financiamientos, Transparencia de Partidos y Campañas Electorales, que rápidamente nombró una comisión especial que planteó 3 fórmulas, de las que salieron electos Germán Espinal, Javier Franco y Kelvin Aguirre, que tomaron posesión el 20 de junio en la entrada en vigencia de dicha normativa. Más que un logro de la clase política, la Comisión de Política Limpia es un avance político que nace del mandato para la reforma político-electoral del Estado de Honduras en respuesta al pedido de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad para Honduras en gigantescas movilizaciones de las antorchas indignadas a mediados del 2015 en el país. Los 3 magistrados de la Unidad de Política Limpia vigilarán el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, que aplica a las 10 instituciones partidistas involucradas en la carrera por el podio presidencial. Casi desde ese momento, estos profesionales se enfrascaron en elaborar el reglamento correspondiente y hacer los primeros anuncios para que la clase política se amarre los pantalones frente al nuevo esquema legal de transparencia y rendición de cuentas electorales. Un efecto del respeto que merece esta unidad es la baja productividad de anuncios de campaña y la propaganda política que redes sociales, medios de prensa y el propio vocero de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, reconocen la baja producción de propaganda política en esta contienda electoral. Además, la apertura obligada de cuentas bancarias para dar seguimiento al dinero con que unos 30,000 candidatos a cargo de elección popular están financiando su campaña proselitista. Las características principales de la ley son el límite a las donaciones, reporte de ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidatos, determinar un régimen de sanciones a infractores de las normas de financiamiento, contar con sistema de fiscalización del financiamiento público y aportaciones privadas, además informar a la unidad los ingresos y gastos de campaña electoral por partido, movimientos y candidatos. Realizar análisis e investigaciones necesarias para comprobar la conformidad de estados financieros e informes presentados por los partidos, movimientos y candidatos. Hacer pesquisas especiales de oficio o a petición de parte del origen, monto, destino y aplicación de los recursos en dinero o en especie aportadas para campaña electoral de partidos, movimientos y candidatos. Resolver procedimientos de investigación vinculados al financiamiento y gastos de campaña. Notificar a las autoridades competentes la comisión de delitos o irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. Sancionar a partidos, movimientos y candidatos que infrinjan las disposiciones de la ley, supervisar en todo tiempo el patrimonio y los recursos financieros de los partidos políticos, vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia, levantar el secreto bancario, tributario y fiduciario en indagaciones sobre financiamiento de partidos, movimientos y candidatos, entre otras. Para el foro La Entrevista les informó Kelly Olivera. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero.
cierra. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista. Les saludamos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy es jueves 21 de septiembre. Estamos por finalizar el 9º mes del 2017. Si usted quiere, bueno, si a los 9 aspirantes a la presidencia, a los candidatos a diputados, alcaldes, regidores, si usted va a aspirar a un cargo de elección popular, ponga atención al programa de hoy. Está conmigo el licenciado Javier Franco, que es comisionado de la Unidad de Política Limpia, como ustedes vio en ese reporte de Kelly Olivera. Hoy vamos a despegar varias dudas que tienen los políticos y que los tiene, pues, algunos parados porque no hacen actividades publicitarias, porque creo que todavía no están bien empapados. Por eso hemos invitado a don Javier Franco, que es comisionado de Política Limpia, para que aclare algunas cosas. Licenciado, bienvenido. Raúl, muchas gracias, buenos días, sí, a tu audiencia, un gusto estar acá y esperamos también que viene en camino el comisionado Aguirre, estar con nosotros y un gusto estar acá. Bien, ¿con qué cometido nació la Comisión de Política Limpia? Sí, es importante poner en contexto de que el país tiene una joven historia democrática, Raúl, casi de 36 años, por medio de la cual han existido, hubieron reformas electorales que permitieron ciertos cambios no solamente a la institucionalidad, sino que también al sistema electoral. No obstante a ello, aun cuando la clase política que permitía o promovió estas reformas, había una brecha de necesidad y de expectativa de ciertos actores de sociedad civil que requerían o urgían una serie de cambios relacionados al tema de hacer más transparentes los procesos electorales, de hacer más transparentes los procesos de cómo los partidos políticos, las candidatas y los candidatos financiaban. En ese sentido, con la incorporación de la OEA-MASI en Honduras, surge y comienza la OEA-MASI a promover con los diferentes partidos políticos y con los diferentes líderes políticos una ley que lleva y termina en un convenio por medio de la cual la OEA-MASI, además de reformas en el sistema judicial, también lleva reformas al sistema electoral. Y es así como recoge la necesidad de sociedad civil en el tema de hacer reformas más revolucionarias o más vanguardistas, y se concibe la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos, candidatos y candidatas, mejor conocida como Ley de Política Limpia. Eso lleva a que en el Congreso Nacional la clase política representada y que representa al pueblo en las diferentes bancadas lleve y apruebe esta ley. Aquí hay dos mensajes bien importantes en eso, Raúl, en función de tu pregunta. Uno es que como hondureños debemos ver y entender que a septiembre, por ejemplo, que estamos ya ahora, del año pasado, no existía una ley que regulara el financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas. Hoy la hay. Quiere decir en eso que la clase política hondureña ha mejorado. Se ha cuestionado en los últimos años la clase política, pero ha mejorado. ¿Por qué razón? Porque si no hubiese sido la clase política representada en el Congreso, en las diferentes bancadas, quienes aprobaran esta ley no existiera la unidad de política limpia, no existieran los comisionados y no existieran las regulaciones y las disposiciones, incluso las sanciones que hoy existen. Por lo tanto, es aplaudible ver el cambio de paradigma de la clase política hondureña, que hoy en día cualquiera, pues nadie diría, me voy a hacer un harakiri, me voy a hacer daño yo mismo. La ley no es que provoca un daño a la clase política, la ley lo que hace es que más bien provoca un beneficio a la sociedad hondureña, al pueblo hondureño y a la misma clase política, a los mismos partidos políticos, porque además de ser una ley con un reglamento sancionatorio, también recoge algunos aspectos normativos que ayudan más bien a que los partidos políticos se fortalezcan y podemos hablar de eso. ¿Qué medidas concretas han dispuesto ustedes, los de la Comisión de Política Limpia, frente a este proceso electoral al que vamos en noviembre? Sí, exactamente. Combinado un poco el alcance de la ley de política limpia, juntando un poco el alcance y el objetivo de la ley electoral y de organizaciones políticas, podríamos decir que hay fechas coyunturales, como por ejemplo el 28 de agosto.
O sea, a partir del 28 de agosto se dio el pitazo inicial, comenzó el periodo de propaganda electoral y los partidos políticos, candidatos y candidatos, saben que tienen una serie de disposiciones, como por ejemplo que a partir de esa fecha, cualquier acto político, público, en vía pública, debe solicitarse con permiso del Tribunal Supremo Electoral. Pero también a partir del 28 de agosto, el periodo, el proceso de observancia, de veeduría, de fiscalización y hacer más transparentes los procesos en cómo se van a financiar las campañas, también entra en vigencia. O sea que la unidad, aprovechando la coyuntura del inicio del pitazo que daba apertura al proceso electoral, también nosotros como unidad, los comisionados de política limpia, estamos haciendo un mayor proceso de veeduría, un mayor proceso de fiscalización a la forma en cómo los partidos políticos se están financiando. Existe otra fecha coyuntural, Raúl, y es que los 45 días antes de la elección. A partir de ahora queda suspendida, a partir del 28 de agosto quedó suspendida toda la publicidad institucional del gobierno central y de los gobiernos locales. Y es bien importante reconocer que el gobierno de la República, a través de la presidencia, emitió un comunicado donde hizo ver también a los ministros que esta disposición debía cumplirse y se está cumpliendo. Pero también los 45 días antes a la elección prohíbe también la publicidad de la inauguración de obras. También la misma inauguración de obras por parte de sujetos obligados o de ministros y funcionarios. Por lo tanto, ¿El presidente Hernández? Ya a partir de los 45 días antes, que es como el 18 de octubre, no debería inaugurar obras. Porque la ley lo prohíbe. Debería, puede inaugurar obras, pero no La obra publicitarlas. no puede estar en la obra. La obra puede seguir, el país debe seguir, no puede parar el país. Pero el presidente Hernández no puede estar en la inauguración de la obra. No porque es un candidato, es un sujeto obligado. Ningún alcalde que vaya a un proceso de reelección, por ejemplo, tampoco. O sea, Eso es de los 45 días antes de la elección. Un ejemplo, Pablo Crivelli en Cholón. Primero Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Juan Orlando Hernández hoy va a inaugurar, digamos, una de las carreteras que están haciendo en el sur del país. No puede estar él ahí. 45 días antes. ¿Cuándo son los 45 días? Que pega el 18 de octubre, más o menos. O sea, si contamos del 26 de noviembre, 45 días antes, pegaría como el 18 o el 20 de octubre, por ahí. El 18 de octubre ya Juan Orlando no puede estar en una inauguración. Ni el presidente de la República, ni un alcalde en funciones. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, cada diputado. Igual también, él no podría aparecer en Pablo Crivelli, que va de alcalde por el Partido Liberal. Tampoco, ningún alcalde que vaya en un periodo de reelección, ni incluso ¿Regidor? Un regidor, ni ningún sujeto obligado. Sujeto obligado es... Sujeto obligado, debemos entenderlo, y la ley lo contempla, son partidos políticos. Sí. Es que la ley la gente no la lee. Por eso he tenido a bien traerlos para que le expliquen a la gente, ni alcaldes, ni el presidente Hernández, ni diputados pueden a partir del 18 de octubre. Sí, si contamos, no preciso la fecha, debería tenerla, pero creo que es el 18 de octubre. O sea, la ley dice 45 días antes del 26 de noviembre, queda terminantemente prohibido la inauguración de obras y la publicidad de las mismas. Por lo tanto, aquellas personas que son candidatas o candidatos y sujetos obligados y que van en periodo de reelección, como el presidente de la República o algunos alcaldes, no deben aparecer en la inauguración de las obras. Diputados. Y diputados. Que son actualmente. Sí, exactamente. ¿Qué resultados de la labor de política limpia en Guatemala puede servir a ustedes como para nutrirse de lo que allá se hizo? Una pregunta bien interesante, por una razón, porque si aplicamos el derecho comparado, hace poco tuvimos un evento, Raúl, organizado y patrocinado por el Instituto Multipartidario Holandés, en el cual congregó aquí en Tegucigalpa a una serie de actores de la sociedad civil y de los partidos políticos de Colombia, de México, de Guatemala, El Salvador, el Caribe y Honduras, para ver un poco el tema del sistema electoral y ver también el tema de los países donde hay leyes parecidas a estas. Y sorprendentemente, cuando comenzamos a hacer el intercambio de experiencias, nos damos cuenta que, por ejemplo, en México el proceso ha tardado 16 años. En México llevan 16 años de tener una serie de reformas continuas. Cada año hay reformas electorales en México para el proceso electoral, pero también para la ley de política limpia en México. En Guatemala llevan 3 años, Raúl, y en Honduras llevamos 100 días.
Y cuando hicimos la comparación, vemos que, y lo podemos considerar de esta manera, con un lenguaje gráfico, Honduras ha dado pasos agigantados en materia de reforma electoral. La ley de política limpia puede de antemano ya denominarse la ley o la reforma electoral más revolucionaria en los últimos 36 años de vida democrática del país, porque, en primer lugar, pone techos y límites a los gastos de campaña de los candidatos y candidatas independientes, de los candidatos y candidatas de los partidos políticos, de los candidatos y candidatas de las alianzas y de los mismos partidos políticos de alianzas. Todos estos que he mencionado o que he precitado son los que la ley contempla como sujetos obligados. Bueno, los sujetos obligados son los aspirantes a cargos de elección popular. La normativa de esta comisión, ¿qué es lo que sí permite a los candidatos a cargos de elección popular y qué no les permite? Sí, tenemos una ley y recientemente, tal como lo decía muy bien y atinadamente el reportaje, un reglamento, y el reglamento es un reglamento altamente sancionatorio, lo cual esto permite que los sujetos obligados tengan límites y tengan alcances. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy en día hay un techo para que un candidato o una candidata pueda tener un gasto de campaña. Ejemplo, hay 3 fórmulas, Raúl. La fórmula presidencial, sus designados presidenciales. El techo aquí, para gasto de campaña, es la suma de todo el censo nacional electoral multiplicado por el doble del costo del voto. El Tribunal Supremo Electoral, para efectos de este proceso electoral 2017, designó el costo el doble del costo del voto en 78 lempiras con 78 centavos. De manera que si se multiplicara los 5.600.000 más o menos electores habilitados en el Censo Nacional Electoral para este periodo, multiplicado por eso, da un promedio de arriba de casi 570 o 568 millones de lempiras. Es el techo de gasto de campaña para los presidenciables, para los 10 presidenciables. ¿Cuánto? 568 millones de lempiras. Entre el candidato presidencial o la candidata presidencial, sus designados presidenciales. Ese es el techo para la figura presidencial. También hay otro techo, según 568 millones. Más o menos, sí, ese es 568 millones. Luego, para la nominación de candidatos a diputados y diputadas... Solo permítame repetir. Bien. Los candidatos a la presidencia pueden gastar la fórmula presidencial, candidatos y designados, de cada partido 568 millones. Así que, don Luis Zelaya, Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya liberal, Juan Orlando Hernández nacionalista, Salvador Narrala de la Alianza, Romeo Vázquez de Alianza Patriótica y los demás pueden gastar 568 millones. Ese es el tope que se ha puesto según la fórmula que designó el Tribunal Supremo Electoral para este proceso electoral 2017. Repítame cómo sacaron ese porcentaje. Sí, ese porcentaje se utilizó en primer lugar como base el Censo Nacional Electoral, o sea, hay más de 8 millones de habitantes, pero de estos 8 millones de habitantes, cuando se hizo la fórmula, el Censo Nacional Electoral, o sea, los ciudadanos y ciudadanas que estaban habilitados para votar era de 5.600.000 más o menos. Hoy en día, en la última actualización del censo, sobrepasa los 6 millones, Raúl, son 6.2 millones, pero cuando se hizo la fórmula, que es la que regula y contempla la ley y el reglamento de política limpia, era 5.600.000. Ese censo nacional electoral de 5.600.000 se multiplica por 78.78, que es el doble del costo del voto, que designó, y esta es una fórmula estándar que se utiliza en un parangón con otros países más o menos, que es el promedio y lo fija el Tribunal Supremo Electoral, le da ese gran total para el tope o el techo del gasto de campaña de las figuras presidenciables. En el caso de las figuras a candidatos y candidatas a elección popular, diputados, la fórmula es la misma, solo que aplica, en vez del censo nacional, se aplica al censo departamental electoral. Entonces, ese censo departamental electoral se multiplica por siempre el 78 lempiras con 78 centavos, que es el doble del costo del voto, y eso ahí varía.
porque varía, porque como es el censo departamental electoral, aquí ando una tabla, si quiere podemos poner unos ejemplos, Sí, claro. ando la tabla de gastos o de techos, si quiere ver o me preguntan, muy bien. ¿Qué Marca la cámara, tabla compañeros? y voy a dar lectura a algunas. Por ejemplo, en el caso de Choluteca, vaya, la carga electoral departamental de Choluteca es de 335.951 electores, o sea, personas habilitadas para votar. Cuando se multiplica por el doble del costo del voto, que son 78 lempiras con 78 centavos, da un gran total de 24.466.219 millones de lempiras, pero Choluteca saca 9 diputados. ¿Qué significa eso? Que en el caso departamental, o sea, para diputados se divide por el número de curules o por el número de candidatos a diputados. Al dividir este gran total entre 9, le da el techo de campaña de gasto de campaña final, que para todos los candidatos a diputados en Choluteca es de 2.940.691 lempiras con 0,9 centavos. Eso es para citar un ejemplo de cómo se puede aplicar una fórmula y sacar la fórmula para candidatos a diputados. Y en el caso de los alcaldes, aplica igual, es el censo municipal electoral, multiplicado por el doble del costo del voto. Y eso le da, por ejemplo, en el caso de nivel corporativo municipal, el municipio de Brus Laguna, por ejemplo, en el departamento de Gracias a Dios, ¿verdad? La carga municipal es de 6.221 electores, por lo tanto, el límite de gasto de campaña para un candidato a alcalde de Brus Laguna es de 490.090 lempiras, o sea, casi los 500.000 lempiras, casi el medio millón. Francisco Morazán. Vamos a buscarle Francisco Morazán. Hace Francisco Morazán, que salen 23 diputados, sería el censo departamental de Francisco Morazán. Aquí tenemos Francisco Morazán, el nivel electivo de diputados al Congreso de la República. En Francisco Morazán, la carga electoral que hay en Francisco Morazán, o que se hizo en ese momento, es de 1.103.649 electores o votantes. Espérense, aquí hay personas mayores de 18 años que son 1 millón. Cuando se hizo esta fórmula, Raúl, ya contemplaba los que hasta ese momento, dentro del Registro Nacional de las Personas, se incorporaba el nuevo votante. O sea, que hay jóvenes ya incorporados de 18 años. Que Por eso, 18 años. aquí en Francisco Morazán hay más de 1 millón de personas que pueden votar porque tienen más de 18 años. Exactamente. O tienen 18 mayores, años. exacto, muy bien. Mayores de 18 años y que que están habilitados para votar, que gozan de sus derechos civiles y ciudadanos de poder votar y ejercer el sufragio, en Francisco Morazán es de 1.103.649 electores. Cuando lo multiplicamos por la fórmula, que es el doble el costo del voto, que son 78 lempiras con 78 centavos, le da un gran total en lempiras de 86.945 millones de lempiras, dividido entre los 23 diputados. Al final, lo que usted tiene, 86.945.000 lempiras, dividido entre los 23 diputados, que son el número de curules que sale por el departamento de Francisco Morazán, lo que nos da al final un gasto de campaña o un techo de campaña para los candidatos a diputados en Francisco Morazán de 3.780.237 lempiras con 75 centavos. Ese es el tope. Aquí en Francisco Morazán los diputados pueden gastar 3.780.000. Ese es el gasto de campaña. El gasto de campaña. El techo del gasto de campaña. En No hay Cortés, piso, hay gente que dice que no va a gastar. pero hay gente que no puede gastar más de estos 3.780.000. Ningún candidato. ¿Qué pasa si un candidato a diputado gasta más de 3.780.000 en la campaña? Citemos un ejemplo, vaya. El candidato X, candidato a diputado del partido X, viene y sabe que su gasto de campaña o su techo de gasto de campaña es de 3.780.000. Elvin Santos No, y no Toño, citemos y Toño ejemplo. Rivera. No citemos. Pero yo lo estoy citando. A Elvin Santos y a Toño Rivera. ¿Qué les pasa a Elvin Santos y a Toño Rivera si gastan más de 3.780.000 lempiras en la campaña? Si un candidato a diputado
en Francisco Morazán llegara a gastar o sobrepasar el techo del gasto de campaña asignado para este proceso electoral, supongamos que un candidato o candidata gaste 1 millón más o sobrepase 1 millón, la sanción que la ley de política limpia o que el reglamento y nuestra ley contempla es el doble de lo que se excedió. En este caso, si se sobrepasa 1 millón un candidato o una candidata, la sanción es una multa de 2 millones de lempiras. 2 millones de lempiras la sanción. Es el doble de lo que se ha excedido. Bueno, aquí tengo una pregunta del licenciado Alexis Vallecillo. Debería dividirse el total de los 568 millones entre los 9 candidatos, así como se dividen los diputados, porque no me cuadran las cuentas de los presidenciales. Es una excelente observación. Recordemos que en el caso de los diputados y de los candidatos a alcaldes son nominales, o sea, son nóminas, y pudiera o debió haberse aplicado igual entre el número de candidatos a presidenciables. El tema es que la ley quedó consignada de esta forma y hay que entender algo, Raúl, y lo hacía cuando hacía el derecho comparado. Las reformas electorales que están regulándose ahorita actualmente en México llevan 16 años, en Guatemala decía 3 años, aquí llevamos 100 días de estar aplicando la ley, por lo tanto, tenemos que asegurar y confirmar que la ley actual y su reglamento puede o debería a futuro ser objeto de una reforma, de unas revisiones. Hay aspectos que le llaman aspectos grises en las leyes y digamos y aceptemos que pudieran existir aspectos grises como la pregunta que hace el señor, pero lo importante en esto es considerar lo que antes no teníamos y lo que hoy tenemos. Hoy en Honduras hemos comenzado con una ley de política limpia, antes no existía esto, hoy hay techos de campaña, hay fiscalización, hay rendición de cuentas y hay sobre todo un mejor proceso para transparentar la forma en cómo las candidatas y los candidatos y los partidos políticos y alianzas están financiando su gasto de campaña. Repito, 568 millones pueden gastar los presidenciables, ¿verdad? Sí, así es. Más o menos por ahí anda. Es una buena cantidad esa. Es una muy buena cantidad. Algunos, cuando damos las capacitaciones, Raúl, porque nosotros, algo que también no nos manda las disposiciones del reglamento ni de la ley, pero como tenemos autonomía, comunidad, y que no estábamos obligados a esto, es que nosotros decidimos, como comisionados en una resolución del Pleno, comenzar todo un proceso de inducción, socialización y capacitación de la ley. Por eso, programas como estos son agradecidos, porque no solo es informar, y usted bien lo dijo al inicio, Raúl, es educar y orientar. Muchos candidatos, disculpe que lo interrumpa, muchos candidatos que va a cargo de elección popular desconoce totalmente esto. Los candidatos a diputados de Francisco Morazán pueden gastar en su campaña 3.780.000 lempiras, ¿así es, verdad? Así es, sí. 3.780.000 lempiras. Sí. Te decía de que programas como estos, por ejemplo, y la apertura de los medios de comunicación nos ayudan mucho a nosotros comunidad para poder hacer un proceso de educación y orientación sobre la ley para todos los sujetos obligados. Tenemos que admitir y aceptar que de los 10 partidos políticos que van a contienda, hemos logrado casi el 95% de ellos. ¿Han hablado ya con todos? Que se han capacitado. O sea, hoy en día podemos decir que el 95% de las candidatas y candidatos, el 95% de los partidos políticos que van a la contienda general se han certificado mediante un proceso que la Unidad de Política Limpia y los comisionados mismos damos con nuestros técnicos, pero también nosotros a los partidos políticos. Ahora, eso no indica de que todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos ya pasaron por un proceso de certificación. Fabricio, búscame la papeleta de presidenciables. Y todos estos presidenciables ya abrieron su cuenta. Ya vamos a pasar eso. Solo deme el dato de Cortés. ¿Cuánto puede gastar un diputado aspirante en el departamento de Cortés? Para nivel de diputados, al Congreso Nacional, el departamento de Cortés tiene actualmente una carga electoral de 1.089.270 electores, sí, mayores de 18 años con sus derechos. Pero al multiplicarlo por los 78 lempiras, 78 centavos, que es la fórmula, nos da un gran total de 85.812.690 lempiras con 60 centavos. A diferencia de Francisco Morazán, que son 23 diputados, en Cortés son 20. Entonces,
Cuando usted divide ese monto, que es muy parecido, pues si usted ve la carga electoral de Francisco Morazán con la de Cortés, ¿Cuánto es la carga electoral de Cortés? la carga electoral de Cortés es de 1.089.000. Son los dos más grandes centros de votación. Son los dos centros más grandes de Morazán y votación. Así es. Pero como la cantidad de diputados que salen por Cortés son menos, son 3 menos que los de Francisco Morazán, entonces eso permite que en la división o en la operación puedan tener un techo de campaña un poco más los candidatos a diputados. Por lo tanto... ¿Más? Sí, más. Los candidatos a diputados y diputadas de Cortés, su techo de campaña es de 4.290.634 lempiras con 53 centavos. Ese es el techo del gasto de campaña de una candidata o de un candidato a elección popular por la fórmula diputados del departamento de Cortés. Atención a los diputados de Cortés que están aspirando. Pueden gastar 4.290.634 lempiras. Así es, ese es el dato. ¿Cuánto gana un diputado? Como 70.000. Bueno, si lo multiplicamos por 4, no es negocio ser diputado si usted gasta 4 millones. Esa pregunta, esa observación que usted hace, esa acotación, en las más de 50 capacitaciones que hemos dado a los comisionados para certificar a las candidatas y a los partidos políticos, siempre sale a relucir. En las 50 capacitaciones que hemos dado, siempre alguien pregunta, ¿cómo es posible que un candidato a diputado que tiene un salario de tanto pueda...? Pero no es eso el meollo del asunto. El tema es que hoy hay un techo de campaña y ese techo de campaña está siendo supervisado. Pero ese techo de campaña provoca esa pregunta. Sí, si claro. alguien se gasta 4.290.634 lempiras y va a ganar 70.000 lempiras como diputado, menos las deducciones que son el impuesto de la renta y el resto de impuestos, pues yo no le veo sentido ir a gastar 4 millones. Sí, al final la respuesta es como un relacionamiento, porque si relaciona el sueldo con lo que un diputado puede ganar a futuro o en perspectiva, y se va a tiempo atrás, cuando fue candidato, diría, bueno, no es negocio, como usted lo dice. Pero al final recordemos que muchas o muchos, o así debería ser, la mayor parte de los candidatos y candidatas deberían de aspirar para un voluntariado, para ayudar a su partido, para ayudar al ciudadano, para representar al pueblo hondureño. O sea que al final no es, y entiendo yo esto, que alguien participe en política por un fin de lucro, y no es que quiera ser ingenuo con esto, sino que en la relación que usted hace, un candidato a diputado también puede financiarse. Podemos hablar de eso, del financiamiento, cómo se puede financiar. Sí. Estoy de acuerdo que se puede financiar, pero si gasta 4.290.634 un diputado en Cortés y 3.780.000 un diputado en Francisco Morazán, es que mire, con esto de la ley de política limpia surgen muchas cosas. Por ejemplo, los que le ayudan a los diputados, exactamente. ¿Por qué les ayudan? Ahí va a venir la pregunta, ¿y por qué le ayudan? ¿Ustedes van a preguntar eso? Nosotros vemos, o sea, la unidad de política limpia, que es una unidad técnica, lo que ve es la forma, el qué y el cómo una candidata, un candidato o un partido político o un sujeto obligado financia su campaña, Raúl. O sea que la ley electoral y de organizaciones políticas contempla y ya regula otra serie de posibles o potenciales delitos electorales. Por eso existe una fiscalía de delitos electorales. Pero la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos, candidatos y candidatos, lo que ve es el financiamiento. O sea, cómo un candidato o una candidata financia su campaña desde inicio a fin. Por eso comienza, y yo sé que nos va a dar esa oportunidad, y precisamente esa era una de las inquietudes que usted me decía off the record, de cómo van con las cuentas. Porque el primer gran requisito que un candidato o una candidata debe cumplir con la ley de política limpia es la aperturación de su cuenta. O sea, ¿cómo va a financiar, hablando ya de financiamiento, un gasto o cómo va a tener una justificación de un gasto en publicidad, en propaganda electoral, en pago de asesores o en logística, en organización, si no tiene una cuenta cómo justificar de dónde está sacando el dinero? Entonces, de eso se trata la ley. La ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatas es una ley anticorrupción. Sí, pues la debe pensar el que quiere aspirar a cargos de elección popular, tiene que pensarla. Póngame la papeleta ahí, Fabricio. Aquí están los candidatos. Acércame de Evo, por favor. Aquí está José Alfonso Díaz Narváez, candidato de UD. Ese hombre puede gastar 568 millones, no sé si lo va a conseguir,
pero él los tiene que gastar porque nadie lo conoce. Salvador Narrala también, ese pues la gente lo conoce, vamos a ver cuánto gasta, es gran cuña Narrala. Eliseo Valle Reyes, le he visto unos cuantos afiches, pero tiene que gastar más. Lucas Evangelisto Aguilera Pineda de la DC, Eliseo de Vamos a ver si Lucas consigue esos 568 millones. Al igual que Luis Zelaya Medrano, vamos a ver de cuántos. 460. No, 560, no, 400. Los presidenciales son 468. Perdón, 468. Sí. 468 millones. Romeo Vázquez Velázquez, Isaías Fonseca Aguilar. Edra, vas a tener que poner plata ahí para Isaías. Y Marlene Elizabeth Alvarenga Castellanos. Bueno, esta gente, los del PAC están peleando la deuda política. Y Juan Orlando Hernández Alvarado. Todos ellos pueden gastar 468 millones en campaña. La fórmula presidencial. Usted me dijo que ya se reunió con todos ustedes, los 3 comisionados, ya se reunieron, tanto don Javier Franco, Kelvin Aguirre y Germán Espinal, ya se reunieron con estos partidos políticos. Todos esos ya abrieron sus cuentas, ya les dijeron a ustedes, estas son las cuentas de nosotros, los 9 aspirantes. Bueno, podemos confirmar que también los partidos políticos tienen que aperturar sus cuentas. Y no todos los partidos políticos han aperturado sus cuentas. ¿Cuántos han aperturado? Pero los candidatos presidenciales, por ejemplo, ya sea de alianzas o partidos políticos, 3 hasta el día de ayer habían aperturado sus cuentas. 3 de ellos. ¿Solo 3? 3 de ellos habían aperturado sus cuentas. Pero tienen que aperturar el partido y el candidato, sí, o solo el partido. No, porque ahí sí, ellos representan al partido. Sí, exactamente. No. Aquí hay que diferenciar, y está bien la pregunta. Los sujetos obligados son partidos políticos, pero también son los candidatos y las candidatas de los partidos políticos. Por lo tanto, si ambos son sujetos obligados, ambos también tienen que tener sus cuentas individualizadas. O sea, el partido y el candidato tienen que abrir su cuenta. O sea, un candidato o candidata que aspire en la fórmula presidencial y que crea que teniendo la cuenta del partido ese es el único requisito, es un error. Tiene que tener su cuenta personal como candidato o como candidato. El partido político, a diferencia del candidato o la candidata, tiene que tener 2 cuentas, Raúl. Los partidos políticos, como sujetos obligados, tienen que tener 2 cuentas aperturadas y diferenciadas. Una cuenta para captar y recaudar el financiamiento que por la vía pública ingresa y que es por concepto y conocido en la ley electoral como deuda política. El Estado, en concepto de deuda política, otorga a los partidos políticos la deuda política que se la da siempre para periodo de elecciones. Da cerca de un 60% en la elección general y después de la elección general da otro 40%. Más o menos ha sido la dinámica, la constante en cómo se da esta deuda política. Con esa deuda política los partidos políticos financian las campañas o financian la operación de las campañas políticas. Pero ese dinero que entra por deuda política debe consignarse en la cuenta pública, o sea, en la cuenta donde por ingreso público el partido político va a recibir este dinero. A diferencia también de la otra cuenta, que es una cuenta para recaudación privada. Los partidos políticos son personerías jurídicas, son personas jurídicas, son entidades o instituciones que pueden hacer sus actividades para recaudación de fondos y todos, dependiendo de su comportamiento organizacional, su mística, su plan estratégico, tienen sus diferentes formas de recaudar financiamiento. Por lo tanto, deben aperturar 2 cuentas. ¿Quién también debe aperturar cuentas? Las candidatas y los candidatos que aspiran al cargo de elección popular. Estos son los que van en la figura presidencial y los que van en la figura de diputados y en la figura de alcalde. Cabe aclarar aquí, Raúl, y bien importante este dato que lo sepan, porque puede también estar generando mucha expectación. En el reportaje hacía referencia al dato de que hay más de 27.000 candidatos y candidatas en todo este proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral hace un par de semanas envió este listado de los 27.000 candidatas y candidatos al sistema financiero. Antes que me expliques aparte, don Carlos Ponce en Cerro Grande y Aníbal Rodríguez desde La Ceiba. Primero, don Carlos, buenos días. Muy buenos días, es un placer saludarlos. La verdad que me parece un tema muy importante, ya que sabemos que esta vez los candidatos no van a agarrar dinero de narcotráfico y les van a poner un alto, ¿verdad? La verdad es que este tipo de cosas son las que se tienen que ver, ya que la población quiere propuestas reales, que no todos los candidatos, desde el presidente a alcaldía y diputados, que den propuestas para el país y que no agarren dinero mal habido, ¿verdad? Muy buenos días.
Buenos días, don Aníbal Rodríguez desde La Ceiba. Don Aníbal, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, panelista. Yo creo que es un foro que viene a orientar, pero que los diferentes partidos políticos deben de reunir todos los diputados y alcaldes para dar una explicación bien minuciosa para no cometer exabruptos. ¿Aló? ¿Estamos escuchando? Para no cometer exabruptos al final. Yo quiero solo hacerle una pregunta toral al panelista. Yo tengo 3 cuentas bancarias porque soy un microempresario en la cual yo saco el dinero de allí para hacer banners, para hacer publicidad, pero voy documentándolo. Se puede abrir la cuenta bancaria para depositar de fondos de amigos que dan y meterlos en esa cuenta bancaria. Yo creo que es excelente un programa, Raúl, te felicito. Yo voy de diputado en la casilla número 10, el departamento de Atlántida, en la segunda diputación proletaria, y te felicito con ese programa porque es un programa orientador y que esto va a venir a orientar a todos los diputados y alcaldes. Y eso está muy excelente porque así se está transparentando y que los diputados que llegan al Congreso lleguen por la voluntad del pueblo, porque el pueblo no lo eligen los que votan, sino que los que cuentan por los altos grados de corrupción, delincuentes que han llevado. Muchas gracias, Raúl. Mi aprecio y mi estima para ustedes dos. Ok. Gracias, me dice Larisa Barahona. Raúl, buen día, excelente la entrevista de hoy. A mí me gustaría como reforma electoral la segunda vuelta. Saludos a mi amigo Javier Franco. Me dice Daniel Mejía, el licenciado Mejía, dice, buenos días, Raúl. Y si un candidato a diputado gasta esos 3 millones ya algo en un canal, ¿cómo no podemos enterar que ese candidato no ha gastado lo mismo en otro canal y en otro más y en una radio, en un periódico? Otra de don Julio Navarro. Raúl, interesante, un elector liberal que llega a votar a la urna al municipio de Choluteca, al alcalde liberal le autorizaron 78 lempiras para llevar a ese elector. Para ese mismo elector le autorizan 78 lempiras. Los mismos 78 lempiras le autorizan al candidato presidencial. En total, para llevar un liberal a votar, le autorizan 234 lempiras. Raúl, si un candidato presidencial gasta son 468 millones, en las elecciones solo obtiene 50.000 votos, ¿qué pasa? No entendí esta última pregunta. Que si, Marlene Alvarenga gasta los 468 millones que tiene autorizado un candidato presidencial. Si Marlene Alvarenga gasta 468 millones en las elecciones y solo obtiene 50.000 votos, ¿qué pasa? Sí, ahí hay una relación que tendría que ver con el tema también de la ley electoral y organizaciones políticas. Recordemos que el programa de hoy, quienes estamos orientando, es sobre el financiamiento de campañas. Cualquier otra pregunta, por ejemplo, que pueda representar una interpretación o una connotación, no me atrevería yo, Raúl, por ejemplo, a hacer una afirmación porque hay aspectos que los contempla la ley electoral y organizaciones políticas y eso es una disposición que le corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estamos viendo el tema del financiamiento. Oportunas las 2 primeras intervenciones de los señores que hicieron la llamada, porque precisamente estábamos entrando a ese tema del porqué de aperturar las cuentas. Y precisamente como es una ley anticorrupción, es una ley para ver cómo un candidato o una candidata a un partido político financia su campaña, debe quedar consignado. El proceso de fiscalización es como tal un proceso, pero para que haya un proceso debe haber verificables, y los verificables de este proceso de fiscalización están desde el inicio hasta el final. O sea, cuánto ingresa y cuánto sale, ¿verdad? Por lo que el señor decía, esto nos permite a nosotros, comunidad de transparencia y de política limpia, ver cuál es el destino o de dónde es el origen de esos financiamientos que un candidato o una candidata pueda tener. ¿Por qué razón? Porque el primer gran trámite que un candidato debe hacer es aperturar su cuenta. Una vez que apertura su cuenta, tiene 3 días hábiles, Raúl, 3 días hábiles para que pueda llegar ante la unidad y registrar esta cuenta bancaria. Pero a la par de acreditar ante la unidad de política limpia la cuenta bancaria, también tiene que acreditar su responsable financiero. Por lo tanto, la ley
y el reglamento de política limpia obliga a las candidatas y candidatos no solo a tener una cuenta bancaria para consignar el ingreso, el proceso y el gasto de campaña de su campaña, sino que también un responsable financiero que le va a llevar su contabilidad y le va a llevar sus informes y sus balances, porque al final, y esto es importante entenderlo, al final de la elección, después del 26 de noviembre, todo pega en un informe financiero que todos los candidatos y candidatos que participaron en la elección, pierdan o ganen, tienen que entregar sus partidos. Bien, están escuchando los candidatos a cargos de elección popular. Al final pierdan o ganen, salgan de diputados, de regidores, de alcaldes, o ganen o pierdan la presidencia, tienen que presentar un informe financiero. Ahí van a tener que pagar, ahí tienen otro gasto, tienen que pagar un contador para que les maneje eso. Me preguntan aquí, ok, y las donaciones y la gente que da en efectivo, pero tengo a Amanda Zúñiga de la Kennedy. Amanda, buenos días. Amanda. Bueno. En el caso de las donaciones, Raúl. Donaciones y la gente que da en efectivo. Las aportaciones, ya sea donaciones o aportaciones anónimas, están prohibidas, salvo el caso que sea vía colectas populares, y ya lo consigna la ley. ¿Qué son las colectas populares? Es un tema tan amplio, o sea, es una acepción amplia que permite o encaja dentro de lo que puede ser una cabalgata, una rifa para recaudar fondos, una rifa de un vehículo, una cena de recaudación de fondos. Pero es importante, y aquí como estamos ilustrando y educando en este programa, es importante que sepan las candidatas y candidatos que todas las colectas populares que sí están permitidas en la ley para recaudar fondos y financiar sus campañas tienen que ser solicitadas 5 días antes a la Unidad de Política Limpia vía una nota solicitando hacer esta colecta, consignando la fecha, la hora, el día y la actividad que va a realizar. Y 5 días después de haber hecho su colecta o su recaudación, tiene que brindar un informe también a la unidad. Quiero decir aquí que del 100% de todas las colectas populares que nos han hecho las candidatas y candidatos, el 100% ha cumplido con entregar su informe financiero. O sea que sí se están aplicando las disposiciones de la ley por parte de los sujetos obligados. ¿Y cómo evitar que los fondos del gobierno sean usados en campaña? Ya está también contemplado, la ley estipula de que aquí tenemos las prohibiciones sobre, y voy a buscarlo para leerlo, sobre el tema de financiamiento, o cuáles son las prohibiciones que ya la ley contempla en el tema de financiamiento, y contempla esto. Sobre el financiamiento privado, ¿verdad? Ya la ley pues tiene ciertas prohibiciones en su artículo 24, nos dice que se prohíbe a los sujetos obligados aceptar de forma directa o indirecta contribuciones de entidades o empresas públicas o con participación del Estado, que es parte de la pregunta. También prohíbe las contribuciones o donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas populares, que recién lo acabo de explicar. También se prohíbe las contribuciones o donaciones de los funcionarios o empleados que se desempeñen en la administración pública, centralizada o descentralizada, sin previa autorización de estos. O sea, se prohíbe que sin la autorización respectiva se pueda constituir las deducciones que se habla. La omisión a la autorización de esto constituye un hecho delictivo. También se prohíben las subvenciones o subsidios de gobierno, organizaciones o instituciones extranjeras. Se prohíben las contribuciones de instituciones religiosas a cualquier denominación que sea, y se prohíbe también las contribuciones o donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras, cualquiera que sea la forma en que actúen, excepto en el caso que haya un vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Sí, aquí tengo otra pregunta, pero antes, don Gonzalo Carías. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, mucho gusto. Los felicito por su programa para educar al pueblo hondureño en materia de política limpia. Sí, lo escuchamos. Sí, quisiera preguntarle dónde están ubicados exactamente. Muy bien, don Gonzalo. Gracias. Nosotros estamos ubicados, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos, Candidatas y Candidatos, está ubicada en el 3er piso del mismo Tribunal Supremo Electoral. Ahí mismo donde está el edificio del Tribunal Supremo Electoral en Tegucigalpa, ahí está las oficinas de la unidad, en físico, ¿no? Pero nuestro área y campo de acción
está también mediante unos convenios y unos acuerdos que hemos realizado, que lo podemos decir cuando usted así lo consulte, Raúl, en diferentes regiones del país también. Bien, voy a hacer una breve pausa y continúo hablando con el comisionado de Política Limpia, el licenciado Javier Franco, y con la participación de nuestros televidentes. Él iba a hablar hace un momento de apertura de cuentas en los bancos. Acreditación de la cuenta, acreditación de responsable financiero y la certificación del talonario de recibos. Óigame, me da risa porque va a estar difícil todo eso. ¿Cuántos candidatos son? 27.000. 27.000 que están consignados, pero para disposiciones de la ley y para hacer más eficiente el proceso de fiscalización vinculado al sistema financiero, tomamos una disposición y quedó reglamentada en la ley, o sea, en el reglamento de la ley, de que solamente va a ser quienes deben aperturar la cuenta son los propietarios, Raúl. Entonces, lo aclaro aquí antes de que se vaya la pauta, la cuenta bancaria no debe aperturarla a un candidato a suplente, diputado, no la puede tampoco aperturar un candidato a regidor, la debe aperturar el propietario. ¿Un regidor es propietario? Que aspire, me refiero a un candidato que vaya a vicealcalde, por ejemplo, no la puede aperturar. Pero un regidor sí tiene que aperturar. No, solo el candidato a alcalde. Sí, solo el candidato a alcalde. ¿Se salvan los regidores? Se salvan los regidores de aperturar la cuenta. Pero, por ejemplo, en el caso de la figura presidencial, los candidatos y candidatas presidenciales pueden, según la ley y el reglamento, aperturar la cuenta. ¿Juan Orlando ya aperturó la cuenta? Él aperturó, pero delegó a su designada presidencial. O sea, que eso es lo que quiero explicar. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. La ley contempla que puede hacerla el candidato o la candidata, o el designado o designada presidencial que él designe, o también incluso su responsable financiero. ¿Y Narrala ya abrió la cuenta? También ya la aperturó. ¿Él, personalmente? Sí. ¿O está aperturada por un designado o una responsable financiera. Sí. O sea, y también el candidato Luis Zelaya delegó a una persona como responsable financiera. No va a ninguna designada. Bueno, uno de esos tres hasta hace algunas horas lo hizo. Vamos a una pausa y continuamos. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos. Bien, continuamos. Aquí tenía unas preguntas para el licenciado Javier Franco. Y la gente que dé efectivo, ¿cuánto puede donar una persona natural y jurídica, una persona natural y una jurídica a un candidato a diputado? Bien, el aporte aplica para cualquier sujeto obligado que pueda recibir este aporte, ya sea en especie o en efectivo. O sea que un sujeto obligado, una candidata, un candidato, independientemente si es para la figura presidencial o diputado o alcalde, tiene un techo de gasto de campaña, pero también el aportante tiene un límite. Como lo pregunta el televidente, para una persona natural, lo más que puede recibir un candidato o puede dar son 100 salarios mínimos. Y queremos aquí explicar, Raúl, 100 salarios mínimos? Queremos explicar que consultamos al Ministerio de Trabajo, porque la ley habla de salarios mínimos, tanto para aportaciones como para las multas y sanciones. Entonces queríamos dejar estipulado, y en las consultas que hicimos con el Ministerio de Trabajo se quedó que el salario mínimo es el de 10.168 lempiras. Por lo tanto, una persona, 200 salarios mínimos, perdón, una persona natural, don Pedro Pérez, no podrá darle más de 200 salarios mínimos a un candidato, o sea, no podrá darle más de 2.033.000 lempiras a una candidata o un candidato, don Pedro Pérez, persona natural. Pero si, digamos, una empresa, la empresa X, quiere dar un aporte a un candidato o candidata, no podrá dar arriba de los 1.000 salarios mínimos, por lo tanto, no podrá dar más de 10.168.000 lempiras a un candidato o candidata. ¿Cómo repitas aparte? La persona jurídica, una empresa, no puede dar a un candidato o candidata o a un sujeto obligado más de 1.000 salarios mínimos. Por lo tanto, si el salario mínimo que estamos regulando y contemplando para efectos de aporte o multa en la ley es de 10.168 lempiras, por lo tanto, una empresa X no podrá darle a un candidato o candidato más de 10.168.000 lempiras. Es
límite para que un aportante, empresa jurídica o persona jurídica, pueda darle a un candidato una candidata. Pero, por ejemplo, un candidato a diputado que usted me dijo aquí en Francisco Morazán, no puede recibir, o sea, una sola persona le podría dar la campaña al candidato a diputado aquí en Francisco Morazán. Una sola persona, Una empresa jurídica. una empresa jurídica que puede dar arriba de 10.168.000 empiras, puede dividir eso y dárselo a diferentes candidatos, Pero aquí la pregunta, según los techos. ¿y la empresa qué le van a preguntar? ¿El por qué dio esa donación? No, aquí hay algo bien interesante. Ajá. No se puede consignar o no se interpela o no se investiga al aportante, salvo el caso que se comprobara en una investigación o que hubiera un indicio de que el financiamiento fue o provino de un aspecto relacionado con corrupción o de dinero ilícito. Aquí la Unidad de Política Limpia, los comisionados, a quien seguimos o a quien vemos o a quien hacemos que fiscalice y transparente, es al sujeto obligado. Por eso el sujeto obligado tiene que hacer su balance financiero, es el que tiene que brindar el informe, no es el aportante. Por ejemplo, un medio de comunicación que le compran y bonifica o quiere aportar y dar anuncios publicitarios, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, nosotros, los comisionados, cuando sometimos el reglamento a aprobación del Tribunal Supremo Electoral y luego también fue discutido por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de pauta publicitaria en medios de comunicación, es bueno el antecedente, hubo una toda discusión si íbamos a partir de las tarifas. No podíamos nosotros interferir con la ley de libre mercado, con la ley de pro empresa, en el sentido de que cada medio, según sus estudios, tiene una cobertura y tiene toda una infraestructura montada, por lo tanto las tarifas son diferenciadas. Entonces lo que los comisionados y también el tribunal y los magistrados aprobamos, el Tribunal Supremo Electoral aprobó, mediante el reglamento que consignamos, es de que una pauta publicitaria, en el caso que usted, digamos, en este medio quiera un político pautar, usted tendrá que darle una factura donde usted consigne que le está dando un bonificado o un descuento o una oferta equivalente a tal, pero debe consignarse también el precio real. Entonces, ¿en qué le ayuda esto al político o a la candidata? Le ayuda, por ejemplo, en que usted pudo haberle dado un descuento y pagó menos de lo que iba a pagar, pero para efectos de fiscalización, nosotros comunidad lo que vemos es el valor de la tarifa del medio y cuantificamos independientemente si es bonificado o no es bonificado. ¿Y si el medio quiere donarle anuncios a alguien, a un aspirante? La donación aplica también como aporte, como aportación. Está contemplado que un candidato, una candidata o un sujeto obligado tienen la posibilidad de recibir, ya sea vía efectivo o vía donaciones o vía en especie. Entonces esto aplica, o sea, se le cuantifica al gasto. Aquí hay que hacer factura siempre y solo se le pone que es bonificado. Exacto, y la factura debe consignar que es un bonificado. Perfecto. Sí. Bien, doy la bienvenida al abogado Kelvin Aguirre, que es comisionado de la Unidad de Política Limpia. Buenos días, gracias Raúl. Buenos días, colega comisionado. Buenos días. Primero pedir disculpas porque tuvimos un pequeño accidente, por eso el retraso. Pero gracias por la invitación y aquí estamos para informar y orientar al pueblo hondureño con ese gran auditorio que tiene su programa, Raúl. Terrible el tráfico aquí en Tegucigalpa. Sí, espantoso. Lamentablemente tuvimos ese accidente. Comisionado, ¿cuántos candidatos han solicitado? Bueno, abrir cuentas bancarias, ¿por dónde se va a recibir su financiamiento de campaña? Las regulaciones que impone la Comisión de Política Limpia a las empresas y corporaciones. Sí, mire, en este caso, primero con respecto a la apertura de cuentas, la ley manda en su artículo 11 y en el artículo 4 y el 11 del reglamento que aprobó el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que cada candidato debía aperturar una cuenta, que ya el comisionado Franco pues, ha sido amplio y lo ha explicado, pero se nos ha reportado que muchos candidatos han tenido problemas con el sistema financiero porque les están pidiendo muchos requisitos en algunas instituciones bancarias y también se nos ha reportado que hay algunas que las han negado arbitrariamente. Entonces nosotros hemos estado preocupados, hemos hablado con la IVA, hemos tenido reuniones con algunas instituciones bancarias quienes han estado dando las facilidades y esperamos pues que en los próximos
días, pues ya no tengan ningún problema, porque si no nosotros vamos a tener que recurrir a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y analizar cada caso en concreto para ver si les están pidiendo más requisitos que los que exige la ley o efectivamente les están negando arbitrariamente, porque tienen que justificar los bancos por qué les están negando, qué requisitos los que les están pidiendo, si son los que establece el reglamento de la ley de lavado de activos o no, porque ahí si no estarían afectando lo que es la ley y la democracia, porque si no se expone a de que haya dinero bajo la mesa, de que ya todo circule en efectivo, y lo que el espíritu del legislador lo que pretende es de que todo el financiamiento, principalmente monetario, vaya bancarizado. Con respecto a la otra pregunta que usted hacía, Raúl, con los aportantes, nosotros en el reglamento establecimos que los sujetos obligados, aparte de los partidos políticos, alianzas, candidatos independientes, candidatos y candidatas de los partidos políticos, también se tenía que incluir al responsable financiero, porque es el que va a rendir las cuentas, es el que va a presentar la información que tiene que ser fiable, que tiene que ser una información que sea verídica, que no sea apócrifa, ya que hay un principio rector de la ley que es la objetividad contable, y entonces ellos obviamente tienen una responsabilidad que es la responsabilidad primaria. Y de igual forma lo que son los aportantes, las corporaciones tienen una responsabilidad, pero en este caso no son sujetos obligados, pero sí hay una responsabilidad derivada. Porque también... ¿Qué regulaciones le imponen la Comisión de Política Limpia a las empresas y a las corporaciones? Bueno, recordemos que hay un límite de aportaciones que es de 1.000 salarios mínimos a las personas jurídicas, que en este caso son las empresas. Es decir, que una empresa no puede aportar más de estos 1.000 salarios mínimos. Cuando nosotros hicimos el análisis jurídico de la ley, vimos... 1.000 salarios en números redondos, ¿cuánto es? Exacto, eso es lo que le iba a decir. Hicimos el análisis jurídico nosotros y no se sabía cuál salario mínimo el que se usaba, porque recordemos que hay varios salarios mínimos de diferentes sectores. Entonces nosotros hicimos la consulta al Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector, ¿verdad?, de establecer los salarios mínimos, y nos dijo de que teníamos que utilizar para estas elecciones generales el de 10.168, que es el del sector económico, y fue el que quedó para estas elecciones generales, que entonces le dice que el límite para las personas jurídicas, que las corporaciones que usted pregunta, lo más que pueden aportar son 10.168.000, y nosotros dejamos establecidos que estas personas jurídicas tienen que hacer de manera diferenciada estas aportaciones, es decir, que si pertenecen a una misma casa matriz, ellos lo pueden dar, ¿verdad? Pero este límite es en la suma conjunto para todos los candidatos, no es que le van a dar 10.168.000 a un candidato a la presidencia y 10.168.000 a otro, sino que tienen que hacerlo dentro de ese total, ¿verdad?, y distribuirlo si lo quieren dar a varios candidatos. Y si ellos se exceden, se puede derivar una responsabilidad, que puede haber una investigación, y recordemos que hay un principio de debida diligencia que establece que todos los candidatos y candidatas están obligados a conocer quién es su aportante y el origen de ese dinero también. ¿Cuáles son las fuentes financieras a las que pueden recurrir los candidatos y los partidos políticos? Bueno, en este caso estamos hablando de que las fuentes financieras son la persona natural, ¿verdad?, que tiene que identificarse, que le va a dar una aportación, y la persona jurídica, ¿verdad?, una empresa, y que tiene que estar dentro de ese límite. En el caso de la persona natural son 200 salarios mínimos lo más que puede dar, y en el caso de la persona jurídica 1.000 salarios mínimos. Asimismo, lo que es la colecta popular, que tiene que solicitar la autorización a nosotros, a la unidad. Importante mencionar en esto, Raúl, que esto va vinculado con los techos, porque, por ejemplo, si Juan Pérez, que puede dar solo 200 salarios mínimos, que son 2.033.000, le quiere dar un candidato a alcalde, por ejemplo, de Santa Rita, Santa Bárbara, que solo puede recibir 200.000, tiene que tener tanto cuidado el candidato, que no le vaya a dar más de esa aportación, así como el aportante, cuando si le da a otros candidatos, que no se exceda de techo, porque si no estarían infringiendo lo que son los límites y podrían ser objeto de alguna sanción. Por eso es importante, solo para complementar lo que dice el comisionado Aguirre, el tema del responsable financiero. O sea, no basta con aperturar la cuenta y consignarla ante la unidad. El responsable financiero debería, o por eso lo contratan o le da el apoyo al candidato, para que vaya llevándole un balance de lo que va gastando, porque nosotros lo estamos fiscalizando, o sea, la unidad está fiscalizando. Y el responsable financiero ayuda al sujeto obligado a que vaya viendo el objeto del gasto. Sí, yo creo que es importante que ellos vayan a muchos medios de comunicación, porque estoy seguro que la mayoría de aspirantes a cargos de elección popular no saben mucho de esto. Creo que hasta hoy hay desconocimiento. Yo sé que ustedes han visitado los partidos, pero hay mucha gente del interior del país
que desconoce esto. Sí. ¿Y a qué se exponen quienes infrinjan la ley? Bueno, ya nosotros en el reglamento de la ley establecimos un catálogo de sanciones, que es importante darlo a conocer para informar y orientar, como bien dice usted, Raúl, principalmente a los candidatos y candidatas que son sujetos obligados, que establece que después de 15 días de celebradas las elecciones, los candidatos y candidatas tienen que presentar el informe financiero de sus ingresos y egresos de los que gastaron en campaña a su partido político. Repita, después de los 15 días de celebradas las elecciones, tienen que presentar un informe financiero de sus ingresos y egresos, de todo lo que gastaron en la campaña a su partido y con copia a la unidad, nosotros. Entonces, si ellos incumplen, pueden ser sancionados con este plazo, ¿verdad? De 15 días pueden ser sancionados con una multa de 50 salarios mínimos. Y se le va a dar 5 días hábiles adicionales para que ellos presenten este informe financiero. Si persiste ese incumplimiento, se le va a aplicar 100 salarios mínimos. Y si aún así persiste, puede llegar hasta la inhabilitación. ¿Y por qué, Raúl? Porque entonces nosotros no vamos a saber entonces en qué financió el dinero. O sea, el origen va a ser incierto de todo el financiamiento de su campaña. Y es lo que la ley está evitando. Por eso obliga de que toda aportación tenga que estar identificado, tanto la persona natural y la persona jurídica que le está donando para la campaña de un candidato o candidata. Sí, es que mire, esas cosas, por ejemplo, aquí el señor Chactur me dice: buenos días, Raúl, con un sueldo de 80,000 un diputado ganaría 960,000 al año y 3,840,000 en los 4 años, ¿sería? ¿No? Sí, en los 4 años. ¿Cuál sería la ganancia e interés de donarle a un diputado? ¿Cómo éste va a devolver el favor o el dinero? Las donaciones deberían ser una fracción de su sueldo, así como lo hacen los bancos cuando usted pide un préstamo. Sí, bueno, en este caso es importante más bien rescatar lo positivo de la ley, que antes mirábamos que se erogaban grandes cantidades de dinero en una campaña, por ejemplo, para diputado. Y entonces más bien la gente se preguntaba y hacía la reflexión, bueno, se está gastando esas grandes cantidades de dinero, millonarias, para hacer su campaña política y más bien al Congreso iba a ganar menos. Más bien con esta ley se está evitando eso. Ahora bien, aquí recordemos que en el caso de los candidatos y candidatas el financiamiento es privado. No es como el caso de los partidos políticos, que es un financiamiento mixto, ¿verdad? Que reciben financiamiento público por parte de la deuda política que le concede la ley electoral y el financiamiento privado que le pueden dar los aportantes. En México, que tuvimos la oportunidad de ver y conocer todo el sistema y del cual también hicimos derecho comparado, vimos que ellos han avanzado tanto, pero ha sido un proceso de ya de más de 16 años que tienen de estar implementando reformas electorales, que todos los años hacen reformas electorales. Ellos el financiamiento público es el 90%, es decir, que el Estado le financia a todos los candidatos sus campañas políticas y con eso se evita lo que decía el televidente, de que haya vínculos de las donantes, de que le pueda deber favores, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace y es lo que nosotros aspiramos en un futuro, pero obviamente aquí hemos dado un paso positivo en firme y es un proceso que ya se habla con esto, lo vuelve histórico, que hay límites de gastos de campaña, límites en los aportantes y que vamos a conocer quién los aporta. Y entonces eso va a evitar de que ya hayan esos vínculos y que hayan esos dependencias de favores que los políticos puedan después quererles cumplir en el Congreso Nacional, porque hay estos mejores controles y ahora hay esta fiscalización que antes no existía, Raúl. Hablando del derecho comparado, para complementar lo que mencionaba el comisionado Aguirre, es importante ver lo que está sucediendo en Guatemala. Hoy en día, un presidente que significó un signo de la transparencia y de la anticorrupción, está siendo cuestionado por un dato o por un antecedente de algo que él hizo o dejó de hacer cuando era miembro de su partido político que lo llevó al poder. Hoy, actualmente, el doctor Jimmy Morales, el maestro Jimmy Morales, es un presidente de una república, pero cuando él fungió como secretario del partido, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala solicitó una serie de documentación relacionada al tema de los balances financieros de su partido y como que parece que ahí donde hubo el inconveniente. Esto ocurre. ¿Por qué menciono esto? Nuestra ley de política limpia y su reglamentación contempla la figura de el aspecto de inegibilidad sobrevenida. ¿Qué significa eso? Que después del 26 de noviembre y después de que el Tribunal Supremo Electoral haga la declaratoria de elecciones, aquella candidata o candidato que el Tribunal Supremo Electoral haya declarado ganador, aun cuando lo haya declarado ganador, pero hasta antes de que tome posesión del cargo en el que fue electo o declarado ganador, la unidad, en el caso de llevar una investigación de un posible financiamiento irregular o de procedencia incierta, que conlleve después a un inicio de un proceso de
de otro tipo de investigación, ya sea por el Ministerio Público, puede inhabilitar al candidato aun cuando ya haya sido declarado ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, mire, muchas veces recibo este tipo de mensajes porque la gente lo quiere utilizar a uno de periodista. Usted diga, pero no diga mi nombre. Buen día. Hay candidatos a alcaldes que en este momento están intervenidos por el Ministerio Público y la unidad de política limpia tiene la denuncia. ¿Qué van a hacer? No de mi nombre, por favor. Es lo que les digo, que lo utilizan a uno de periodista. Pero vale la pregunta. Solo en términos generales, la unidad recibe denuncias, pero igual hay procesos de investigación que uno no puede revelar información, y peor en un medio de comunicación, aun cuando el medio ahorita nos está ayudando para orientar sobre la ley, porque entorpeceríamos el proceso de investigación. Pero sí, la pregunta tiene mucho sentido. Si están siendo investigados o tienen algún problema los que van a cargos de elección popular, bueno, Raúl, ¿qué se hace en ese caso? Eso es importante mencionar, que esta ley le da esa bondad ahora a la ciudadanía, a la población, de que pueden presentar denuncias, como decía el comisionado Franco. Y nosotros hemos recibido varias, pero hay un principio que la ley también establece, que es el de confidencialidad, ¿verdad? Que nosotros no podemos revelar los datos de los denunciantes. Es más, nosotros, juntamente con la MAS y ACJ, hemos elaborado un protocolo para protección de denunciantes y sanción de denuncias temerarias. Porque recuerde también, Raúl, que como estamos en una campaña política, muchas veces los contrincantes quieren utilizar algún tipo de artimañas de querer perjudicar a su rival y poder alguna denuncia que pueda ser manifiestamente infundada, que pueda ser una denuncia falsa. Entonces todo eso lo tenemos que analizar y hay varios requisitos que la ley establece que se tienen que completar para que nosotros le podamos dar trámite, porque eso ya quedó establecido en la ley, en el reglamento, que se tienen que acompañar, por ejemplo, los medios de prueba, y para que nosotros ya podamos seguir el debido proceso que la Constitución de la República garantiza, los convenios internacionales también, y así nosotros darle el derecho de defensa también al denunciado. Asimismo, con respecto a los candidatos o candidatas que puedan tener algún proceso, recordemos dos cosas. Uno, quien los inscribe es el Tribunal Supremo Electoral. También los partidos políticos. Los partidos políticos tienen sus propios estatutos. Si los partidos políticos miran que hay candidatos que de repente no tienen la idoneidad del caso, ellos mismos podrían hacerlo. Ya vimos que el Tribunal Supremo Electoral, en el caso de un candidato a diputado, creo que es de Comayagua, tenía un auto de formal procesamiento por el delito de trata de personas y el tribunal ya lo inhabilitó porque eso le causó lo que es un estado, ¿verdad?, en discusión, porque ya le inhabilitó con respecto a sus derechos ciudadanos y el tribunal hizo esta acción. Entonces, habría que analizar cada caso en concreto y también recordemos otra situación que lo mencionaba el comisionado Franco, el ejemplo de Guatemala, el caso del presidente Jimmy Morales. Él ya tiene varios años de estar gobernando, pero ¿qué sucedió? Se detectó en las fiscalías que son posteriores que habían algunas irregularidades, que había algún financiamiento ilícito, y ese caso el Ministerio Público lo llevó y le hizo un antejuicio. Entonces, esto puede suceder también, aunque estén ya una vez que tomen posesión, pueden ser que varios casos se deriven a alguna investigación que sea penal, que nosotros la podamos impulsar, que nosotros la remitamos al Ministerio Público, y el Ministerio Público después pueda judicializar el caso, y aunque ya haya tomado posesión del cargo, el candidato y el Ministerio Público le presenta un requerimiento fiscal y le decreta algún auto de formal procesamiento, lo puede llegar a inhabilitar. Recordemos que hay una medida cautelar en el Código Procesal Penal, que es la inhabilitación del cargo, que también la puede pedir el Ministerio Público cuando se puedan remitir este tipo de expedientes. Entonces hay varias salidas que da la misma ley y también todo el ordenamiento jurídico vigente de la República de Honduras. Y eso para complementar... Solo para que escuchen esto, disculpe, comisionado Franco. Dice el abogado Guillermo Sileazar, tengo una consulta para los comisionados. Si no se investiga el aporte, significa que no se podrá hacer nada con los testaferros que presten su nombre o el de una empresa de maletín para que los verdaderos aportantes le den a su candidato más de 10 millones de techo que han impuesto en la ley. Entonces esta regulación parece inútil y nada confiable. Aquí está. Es lo si que son tan amables en explicar. Es lo que iba a citarle. El artículo 7 del reglamento, comisionado Aguirre, habla de rendición de cuentas. Y lo voy a leer para que se entienda textualmente y lo podemos aquí explicar con el comisionado Aguirre. Los sujetos obligados, según sea el caso, rendirán cuentas del financiamiento público y privado recibido, sea en efectivo o en especie, debiendo mantener los documentos de soporte en custodia por un término de 6 años. La obligación de la custodia de la documentación también corresponde
a los donantes y a las instituciones del sistema financiero nacional relacionadas. Quiere decir que nosotros, como unidad de política limpia, como comisionados, con nuestros auditores, post elección, seguimos nuestro proceso de fiscalización, seguimos nuestro proceso de auditoría. Y en el caso que nosotros tengamos indicios de que algún candidato o candidata tuvo financiamiento irregular o incumplió la ley, la investigación prosigue y obliga tanto al aportante, como lo decía el artículo 7 del reglamento, en función de la pregunta del abogado Siliazar, que nos va a permitir a nosotros tener verificables para efectos de ver si ese principio de objetividad contable al que hacía referencia el comisionado Aguirre y que están obligados, los sujetos obligados a mantener en su contabilidad, en su balance financiero, es congruente con lo que nosotros investigamos, con lo que ellos entregan 15 días después de las elecciones. ¿Cómo van a evaluar la aportación intelectual? Ya que esto igual tiene costo y se considera aportaciones. Sí, primero, para complementar lo que decía el comisionado Franco y con respecto a la pregunta que hizo el abogado Siliazar, que es muy oportuna, consideramos también que hay una prohibición también, que los mencionaba el comisionado Franco, con respecto a la simulación de terceros. O sea, que también un aportante que simule, ¿verdad?, de que pueda tener el dinero y que pueda aportarlo a la campaña, también es una prohibición que establece la ley, que va a ser sancionado por el doble de lo que aportó este aportante, que está simulando, que es lo que se conoce en la ley de lavado de activos como testaferrato, ¿verdad?, el prestanombres que estarían utilizando. Entonces, es importante aclararlo y para que el abogado, como también mi colega que hay dos responsabilidades en este caso. La responsabilidad electoral, que se le está prohibiendo que un testaferro, ¿verdad?, haga, porque lo está haciendo en nombre de otro, esta aportación, y si se comprueba se le va a sancionar con multa. Pero recordemos que esto podría ser un delito también, ¿verdad?, el delito de testaferrato. Entonces, esto se podría remitir al Ministerio Público, porque vaya, si hay una persona que sí tiene la capacidad para dar una aportación, por eso es que el principio de debida diligencia, que se tiene que conocer el candidato de dónde viene el dinero y quién se lo está dando. Entonces, esa persona tiene que tener un patrimonio para justificar esa aportación. Pero si viene otra que es evidente, ¿verdad?, y que se sabe que no pueda tener la aportación, entonces ya está incurriendo en esta infracción a la ley, que está simulando, ¿verdad?, dar esta aportación, que se la puede estar dando otro, está siempre prestando el nombre, y también puede incurrir en un delito, ¿verdad?, de testaferrato. Incluso hasta el lavado de activos, que recordemos que si no puede justificar más de $10,000 que pueda dar, puede también incurrir en este delito de lavado de activos. Y la otra pregunta que hacía Raúl era en relación a... ¿Me la puede repetir otra vez, por favor? Sí, que si va a hacer con la posibilidad de que la gente tenga acceso a la transparencia de esto y que los aspirantes a cargos de elección popular también la gente pueda tener alguna información de cuánto se gasta. Sí, en este caso la ley que fue más allá, que si usted hace derecho comparado, va a ver de que incluso Guatemala, incluso Colombia y República Dominicana están interesados en esta ley, no tienen el componente de transparencia. Esta ley se llama financiamiento, transparencia y fiscalización. Entonces hay un componente de transparencia que va vinculado con el IIP, que dicho sea de paso, le anunciamos la primicia que al salir de su programa vamos a ir a suscribir un convenio con el IIP para fortalecer este tema de la transparencia, y eso nos va a ayudar a nosotros a coadyuvar con el IIP para que todos los candidatos y candidatos, que es la pregunta que hace el televidente, ellos actualicen en los portales de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública toda la información que van a gastar en su campaña, igual los partidos políticos. Sí, está el alcalde de San Francisco de Ojoa, Alfredo Cerros. Alcalde, buenos días, lo escuchamos y lo escuchan nuestros invitados. Sí, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días, comisionados, es un poderlos saludar. Nosotros, los candidatos y alcaldes que estamos en funciones, tenemos una serie de interrogantes y preocupaciones. Porque esta ley nosotros la miramos como en desventaja. Pero bueno, así estamos en nuestro país. O sea, la situación es, yo le hago una pregunta a los comisionados y como dijo don Raúl, nosotros los periodistas, dijo don Raúl, somos los que los voceros, los que mandamos, de los que la gente se esconde en una pantalla, pero tenemos que hablar de frente también. Yo le hago una pregunta a los comisionados, a los dos que están ahí de frente hoy. El partido de gobierno
mandó a mi municipio 200 personas donde ellos van a buscar 20 electores, 20 votantes por cada persona, donde el partido de gobierno les va a pagar a ellos 3.000 lempiras mensual, 9.000 lempiras por los 3 meses. Eso equivale que ¿quién va a pagar ese dinero? Lo va a pagar el mismo gobierno. Esto estamos hablando de ventaja hacia a los que aspiramos a un cargo de elección popular o los que estamos en funciones de un cargo. ¿Algo más, alcalde? ¿Perdón? Más le digo. Decía, era que nosotros nos sentimos en desventaja con esta ley, porque sentimos que beneficia nada más al gobierno de turno. O sea, porque la ley está aplicada más a que a nosotros nos auditen o a que a nosotros nos tengan en la mira y no al gobierno de turno. Entonces lo miramos en desventaja esta ley. Les comentaba que alrededor de 200 personas en mi municipio van a ser pagadas por el gobierno. ¿Cómo las van a acreditar ellos? Donde van a conseguir 20 votos cada persona para poder pagarles 9.000 lempiras durante los 3 meses. Alrededor de 900 y pico mil de lempiras van a pagarle a estas personas. Eso es mi pregunta, Raúl, mi pregunta a los panelistas del día de hoy. Gracias al alcalde Alfredo Cerros, que ha participado esta mañana. Bueno, buenos días al alcalde. Al inicio del programa, en una de las inquietudes que Raúl muy bien atinadamente hacía, relacionadas al tema de las prohibiciones, explicábamos, Raúl, si recordamos, de que a partir del 28 de agosto, todo lo que, por ejemplo, podría ser una ventaja comparativa o competitiva en materia electoral de algún candidato o candidato que es parte de un gobierno central o parte de un gobierno local, queda terminante prohibida la publicidad, como decíamos, institucional del gobierno central y del gobierno local. Entonces eso ya es una primera restricción. Luego está la otra de los 45 días, donde también explicaba que antes de los 45 días previos al 26 de noviembre tampoco se puede hacer ningún tipo de publicidad, pero más aún no se puede hacer ningún tipo de inauguración de obras y promocionar las mismas. Entonces ahí vamos viendo cómo la misma ley le va restando algunos aspectos que en ventaja comparativa o ventaja competitiva en una campaña un gobierno local o un gobierno central pudieron tener más ventaja. Entonces desde ahí hay restricciones. Y lo otro es el tema de la veeduría. Yo quiero explicar acá que nosotros también, como hablaba el comisionado Aguirre, hemos hecho una serie de convenios interinstitucionales o acuerdos interinstitucionales y uno de ellos es con el CONADE. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene regionales a nivel nacional y también con la organización Cáritas, que es de la Iglesia Católica, que tiene 9 regionales. Por medio de toda esta estructura operativa del Comisionado de Derechos Humanos, pueden hacerse denuncias desde el punto de vista local, como hacía referencia el alcalde, pero que verdaderamente constituyan una denuncia. Y ya la ley contempla y el reglamento cuáles son los requisitos para una denuncia para ser aceptada en el marco de que la unidad le pueda dar un seguimiento. Sí, abogado Kelvin Aguirre, ¿qué le recomienda a los que van a aspirar a cargos de elección popular? ¿Dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Porque yo insisto, hay muchos candidatos a cargos de elección popular que tienen total desconocimiento de esto. Es importante, yo le agradezco a ambos que han venido hoy aquí a Canal 11, pero es importante que la gente sepa, porque nadie puede argumentar que ignora la ley, pero sí, también es necesario que los aspirantes a cargos de elección popular sepan sobre esto, que es nuevo en Honduras, el tema de la política limpia. Kelvin Aguirre, abogado, comisionado de la Unidad de Política Limpia, le agradezco el haber comparecido esta mañana y le dejo los micrófonos y cámaras de Canal 11. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad que nos ha brindado de estar hoy aquí en su programa con esa gran audiencia para poder permitir informar, orientar, educar al pueblo hondureño y principalmente a los candidatos y candidatas. Usted ha sido muy amplio con su programa, ha sido muy informativo, pero nosotros ya como Unidad de Política Limpia le recomendamos a los candidatos y candidatas, en primer lugar, que accesen a la página del Tribunal Supremo Electoral, www.tse.hn, y busquen el enlace de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, y ahí van a encontrar todas las herramientas para que ellos puedan aplicar de buena manera esta ley
y el reglamento, que recordemos son de orden público y son de obligatorio cumplimiento para todos. Ahí va a encontrar la ley, el reglamento, asimismo va a encontrar el límite de gastos de campaña, así como los formatos, que esas van a ser las herramientas para los candidatos y sus responsables financieros, porque ahí va a poder descargar, por ejemplo, el formato para acreditar ante la unidad su cuenta bancaria y su responsable financiero, asimismo para reportar todo lo que son los aportes en especies, colectas populares, y bueno, ahí lo miramos en pantalla. Entonces, eso es muy importante que los candidatos y candidatos conozcan. Asimismo, tenemos un correo de la unidad que es para consultas, que es ut.politicalimpia@tse.hn. Ahí pueden hacer todas las consultas a la unidad. De igual forma estamos ubicados en la oficina del Tribunal Supremo Electoral, que ahí no se pueden abocar donde nosotros para cualquier consulta también en persona. Ahí tenemos ya un personal que los va a atender. Y así mismo nosotros, pues como usted bien decía, Raúl, nos hemos reunido con todos los partidos políticos, pero siempre vamos a estar en la anuencia de estar capacitándolos. Tenemos un cronograma, un plan de capacitación, ya lo hemos evacuado con todos los candidatos y candidatas de los diferentes partidos, pero ahora vamos a la otra etapa, que es con los responsables financieros, que es más técnico, para efectos de que esta ley sea derecho positivo y se cumpla el anhelo hondureño de que el financiamiento de las campañas sea verdaderamente limpio, de que no haya dineros oscuros del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción, y así no se vicie la voluntad del pueblo. Entonces, muchas gracias, Raúl, por su invitación, el comisionado Franco, y siempre estamos en la disposición de atender estas invitaciones. Gracias, Juan. Licenciado Franco. Igualmente, Raúl, agradecerte por la oportunidad que nos has dado a los comisionados, al comisionado Aguirre y a tu servidor, para poder haber explicado en gran medida, porque ha sido muy amplio y con mucha discreción, el alcance y el objetivo de la ley. Es importante, y quiero pues enviarle un mensaje, que existe la responsabilidad para cada candidata o candidato de querer diferenciarse en esta campaña electoral. No solo va a ser el mejor discurso, no solo va a ser el mejor anuncio, una forma oportuna en que una candidata o un candidato pueda diferenciarse es que se preocupe por estudiar la ley, por cumplir la ley, y que sobre todo busque a la unidad de política limpia, que como decía el comisionado Aguirre, estamos abiertos para efectos de inducirlo, socializar y capacitarlo de la ley, para efectos de que pueda competir y después decir, yo, fulano de tal, estoy certificado con la capacitación de unidad de política limpia, y esto puede servirle, subirlo a su portal. Vamos a suscribir dentro de un par de minutos, una hora, media hora, un convenio con el Instituto de Acceso a la Información Pública, por medio del cual también los candidatos y candidatos están también obligados a subir en el Instituto de Acceso a la Información Pública y en la misma página del Tribunal Supremo Electoral todos sus discursos, toda su propuesta, pero también sus elementos que hagan rendir cuenta. Hay candidatos y candidatos hoy en día, Raúl, que hablan de transparencia, pero habría que ir a ver también dentro de esos partidos que sí sus candidatos o candidatos que los apoyan o que van en fórmulas de diputados o alcaldes no están con cuentas pendientes con la ley, y eso estamos haciendo comunidad. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Frank. Y a su audiencia. Bien, a los candidatos a cargos de elección popular, presidentes, alcaldes, regidores, diputados, acérquense a la Comisión de Política Limpia para que no tengan problemas después, que los anden investigando porque recibieron donaciones, gastaron más de lo que debieron gastar, o para evitar problemas. Ahora hay una Comisión de Política Limpia a la cual todo el que aspira al cargo de elección popular tiene que presentarse y presentar cuentas. Buenos días, que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.